tendrán la responsabilidad de representarnos en el Congreso de la República. También tendrán la responsabilidad de crear, de modificar, de derogar las leyes y, por supuesto, de fiscalizar con el único objetivo de impulsar el desarrollo económico, político, social y cultural de nuestro país. Soy Violeta Reaño, bienvenidos a Elecciones 2016, propuestas legislativas. Vamos a saludar a nuestros invitados, a Gloria Montenegro, candidata con el número 2 por la región Libertad del partido Alianza para el Progreso del Perú, bienvenida. Gracias. Bienvenido Juan Paz Espinosa, número 2 por la región Ayacucho, por Perú Posible. Gracias. Johnny Pardavé, candidato con el número 7 por el partido político Orden. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias, mi amor. Bienvenidos todos. Vamos a empezar a hablar de un tema fundamental ahora mismo en el país, del transporte. ¿Cuáles son las propuestas de nuestros candidatos? Empezamos con Gloria Montenegro. Le damos aproximadamente 2 minutos para que pueda desarrollar las iniciativas que tiene al respecto. Muy bien, yo creo que este tema, además de ser especializado, hay que verlo desde la óptica del desarrollo social, el desarrollo económico y el desarrollo ambiental. El tema de transportes, hasta la fecha, no solamente en Lima, sino en el ámbito nacional, tiene que ser visto dentro de la modernidad, pero también dentro de un factor social contundente. En la región La Libertad tenemos parte de costa, sierra y selva, y tenemos unas estadísticas que lamentablemente son muy penosas. Solamente el 12% de nuestras carreteras están asfaltadas. Un porcentaje un poquito mayor, 15%, están afirmadas, pero la mayor cantidad de caminos en nuestras zonas rurales son trochas. Eso implica mayores costos, más tiempo y sobre todo un atraso en el tema económico por el tema de transporte del comercio, el tema de ingresar y sacar productos. En el tema de salud, ¿qué pasa? Una ambulancia cuando una madre va a dar a luz y en lugar de hacer el camino en media hora se demora 5 horas. O en el tema de educación, niños que tienen que transportarse durante horas porque no hay camino. Y eso paralelamente también hay que verlo desde un tema ambiental, desde las ciclovías, que son una necesidad en el ámbito nacional. ¿Qué propone usted y qué propone su partido político? Ahora que ya hemos contextualizado. La modernización del área de transportes de manera que contemple poner en prioridad el asfalto de las principales vías de comunicación y que tienen que ver con las ciudades intermedias, las ciudades económicas. Por otro lado, el tema de los derechos sociales de toda la gente que trabaja en transportes y que lamentablemente no tienen ningún tipo de beneficios sociales. Y por otro lado, el tema de las ciclovías que tienen que ser una realidad en todo el país. Muy bien. Vamos a continuar con nuestro siguiente invitado, con Juan Paz Espinosa, número 2 por la región Ayacucho de Perú Posible. Lo escuchamos. Bueno, ante todo, yo quiero brindar un saludo, primero agradecer por la oportunidad y un saludo muy especial a todos los ayacuchanos de las 11 provincias de Ayacucho. El tema de los transportes en Ayacucho, 2 temas importantes. Primero, desde el Congreso de la República, yo voy a proponer para conseguir los recursos del anhelo histórico que tiene Ayacucho, es decir, la línea ferroviaria que una Huancayo, Ayacucho, San Francisco, Echarate, Cusco. Este es un anhelo histórico que hemos tenido en Ayacucho, que inclusive estaba financiado y presupuestado, pero lamentablemente por influencias de políticos de Huancavelica se trasladaron hacia Huancavelica. ¿Pero qué hicieron las autoridades desde entonces? Nada, yo me comprometo a conseguir esos recursos, pero además necesitamos realizar la carretera Putis-Yochegua para que Huanta tenga unión directa con su propio distrito, asfaltar la carretera Luricocha-Jano, asfaltar la carretera Sibia-Rosario. Son estas vías principales para que los distritos de Huanta que pertenecen al VRAE estén en comunicación y los corredores económicos estén funcionando para dar facilidad a todos los productores agrarios, no solo del VRAE, sino las zonas altoandinas y todas las zonas donde se va a beneficiar con la línea ferroviaria que una Huancayo, Ayacucho, San Francisco, Echarate, Cusco, la misma que generará un movimiento económico a favor del desarrollo de la región Ayacucho. Muy bien, muchísimas gracias. Quedan unos 20 segunditos si quiere apuntar algo más. Bueno, sí, y precisamente lo que nosotros quisiéramos es que todas estas vías vayan además, vamos a decir,
enlazadas a situaciones tan importantes como el sector educación, sector salud y el sector agrícola. Necesariamente la agroindustria va de la mano con las carreteras para que todos los productos de la zona vayan a la exportación o la agroexportación. Esto definitivamente generaría un movimiento económico de mucho éxito para la región Ayacucho. Muchísimas gracias. Continuamos con Johnny Pardavé, número 7 por el Partido Político Orden. ¿Cuáles son sus propuestas? Muchas gracias por la invitación. Sí, el 7 del Partido Orden. El transporte es un tema muy importante para el país. Es el eje del desarrollo económico, social y territorial de una ciudad, de una región y por ende de un país. Orden está comprometido con el desarrollo del transporte en todas sus modalidades. Sabemos que es una herramienta importante para la lucha contra la pobreza. En la propuesta que planteamos para Lima, en transporte, es, primero, en la creación de una autoridad única. Segundo, estamos planteando la mejora del acceso del transporte en zonas marginadas. Tercero, estamos planteando la reducción del tiempo de viaje en zonas alejadas de la Gran Lima. Cuarto, estamos planteando la fiscalización de la gestión del transporte por profesionales especializados, en este caso por ingenieros de transporte. Estamos planteando la reducción de accidentes de tránsito por la mejora del nivel de la seguridad vial. Estamos planteando la creación de un instituto de ciencia y tecnología del transporte. Y finalmente estamos planteando la fiscalización de la contaminación ambiental para el equilibrio ecológico. Estas 7 propuestas son el número 7, por el cual estoy representando al Partido Orden y voy para Lima. Sabemos y entendemos que el caos del tráfico en Lima es muy quejante de parte de todos los usuarios. Muchas veces nos indignamos con los accidentes de tránsito que ocurren en nuestras pistas y en nuestras carreteras. Eso hay que cambiar. Nosotros nos comprometemos a trabajar para que el tiempo de viaje se reduzca, que pases más tiempo con tu familia y que en el tráfico. Nos comprometemos también para que podamos reducir los accidentes de tránsito y que cada uno de los usuarios de Lima lleguen a casa sin sufrir ningún accidente. Muy bien, bueno, vamos a desarrollar todas estas ideas tras la pausa, porque es momento de hacer una brevísima pausa aquí en Elecciones 2016, propuestas legislativas. Volvemos en unos minutos para seguir conversando sobre el transporte. Pausa y regresamos. Este domingo en Sin Barreras. Tendremos un programa especial por el Día Mundial del Síndrome de Down. Conoceremos a Álvaro Vergara, un joven talentoso que viene destacando en la fotografía. Además, conversaremos con Hilda Salazar. El síndrome de Down no es una enfermedad, es una condición, una condición a raíz de un problema genético. Sin Barreras, todos los domingos a las 10 de la mañana. Por TV Perú, mucho más que ver. ¿Qué es para ti 50% menos calorías? Es echarle mayonesa a la ensalada toda la semana. Es mayonesita en la entrada y el segundo. Es premiarlos con algo rico más seguido. Mayonesa light a la cena, porque 50% menos calorías son más oportunidades para disfrutar del rico sabor de casa. Vamos, tú puedes. No puedo, papá. Vamos, Arturo, tú puedes. Los valientes se merecen un premio. Por eso merecen Gelatina Negrita, la más rica y con 6 deliciosos sabores. Solo Gelatina Negrita sabe a premio. Prepárense todos.
Colisas, franceses, chaplas y baguettes. Porque ha llegado un sabor delicioso, insuperable. Nueva Manti Plus. Una Manti diferente. Con un toque de sal, más cremosa y además con un plus de leche. La combinación perfecta. Nueva Manti Plus. Sorpréndete al probarla. Lavar con Bolívar es una decisión inteligente. Con otros detergentes tienes que lavar 1, 2 y hasta 3 veces para sacar la suciedad. En cambio, con detergente Bolívar sacas la suciedad a la primera. Lo barato sale caro, por eso elige Bolívar y haz que tu día brille. Llévatelo a 4 y 5 soles. Cocinero presenta la diferencia entre frito y bien frito. Solo con Cocinero. No se quema, no se evapora y es clarito. Frituras perfectas, crocantes por fuera y jugosas por dentro. Tu aliado experto en frituras. Buenazo, ma. Cocinero. Chicos, coman su comida. Coman su comida. Coman su comida. No les repitas como disco rayado. Alégrales el almuerzo con Frutísimos de Negrita. El delicioso sabor que prefieren, porque tiene pulpa de fruta y stevia. Frutísimos de Negrita, es natural que te guste. Cocinero presenta papas listas para freír. Sin lavar, pelar ni picar, quedan doraditas y más ricas. Encuéntralas en supermercados. Elecciones 2016, propuestas legislativas. Hoy queremos escuchar propuestas sobre transporte, este tema fundamental en el país, ¿no? Tenemos a diversos invitados, representantes de varias regiones del país, no solamente de Lima, y vamos a conversar con ellos, con Gloria Montenegro, número 2 por la región Libertad, de Alianza para el Progreso del Perú. Bien, usted nos hablaba de la modernización del área de transportes. Así es. ¿De qué manera se puede dar esta modernización, teniendo en cuenta que muchos especialistas dicen que nuestro sistema tiene 80 años aproximadamente de atraso? Así es. Yo creo que uno de los factores fundamentales, si queremos hablar de desarrollo sostenible, es el área de transportes. Estuvimos ya con una experiencia exitosa en la ciudad de Trujillo con el Banco Interamericano de Desarrollo, en donde los proyectos de infraestructura vial son la plataforma para el desarrollo. Y cada proyecto que se presenta en este sentido tenía que tener la parte de las ciclovías, tenía que tener la parte de los coladores ambientales y sobre todo la sostenibilidad de las vías iba con relación a que cada proyecto de infraestructura vial tendría que tener un presupuesto para el mantenimiento, ya sea una alianza público-privada, una inversión privada o una inversión pública. ¿Y esto qué significa? Hay muchas inversiones en el Perú que tienen un tiempo considerable y que duran, pero hay otras que en 2 años ya no está la vía de comunicación. Sin embargo, si tuviéramos un sistema de mantenimiento para que las empresas sean responsables de esa obra que hicieron, no tendríamos ahora este problema. Contemplar entonces la integralidad del proyecto y modernizarlo, no solamente en función a la obra de infraestructura, sino al sistema vial, es lo más importante y lo que tenemos que ir desarrollando, no solamente desde la costa, sino fundamentalmente pensar en las zonas rurales donde hay más atrasos, donde ni siquiera están afirmadas ciertas zonas y tenemos que andar vía trochas. Entonces, yo creo que es vital incluir dentro de esta modernización la sostenibilidad del proyecto con presupuestos de inversión que contemplen el mantenimiento de estas vías de comunicación. Bien, muchísimas gracias. ¿Alguna propuesta nacional? Sí, la propuesta es nacional, la propuesta de hacer obras de infraestructura
que sean realmente sostenibles y que la empresa tenga que ser responsable por lo que hizo es fundamental. Muy bien. Muchísimas gracias. Vamos a seguir con Juan Paz, número 2 por la región Ayacucho de Perú Posible. Asfaltar carreteras. Totalmente de acuerdo. Ese tema, infraestructura vial. Sí, el tema de Ayacucho y el tema de las carreteras tiene que ver 2 o 3 aspectos fundamentales. Primero, el tema de las carreteras con las vías comunales que van hacia la selva, la zona del Vrae, que se comunican y se podrían comunicar con la línea ferroviaria al Cusco. Eso facilitaría que todos los productos que producen el Vrae, como por ejemplo el cacao y el café, si además se industrializa, se genera una planta procesadora para que el cacao, que vale 4 soles o 6 soles en el Vrae, se pueda vender enlatado, envasado, con todas las normas fitosanitarias para exportarse al mercado del Asia, de la China, de Estados Unidos y de Europa, vendiéndose ese kilo en $40. Eso significaría una inyección económica a la región Ayacucho y eso generaría corredores económicos, líneas de exportación, elevaríamos el nivel de vida de la calidad de la gente del Vrae, pero sobre todo también sería una forma de sustituir el cultivo de la coca, es decir, a través de la agroindustria y la agroexportación. En la ciudad de Huamanga no podemos. Simplemente el tráfico y el tránsito está hecho un caos. Las pistas y las veredas de las calles parecen bombardeadas. ¿Qué significa? Significa que el transporte necesita mayores recursos, pero las autoridades locales y regionales necesitan de eficacia y eficiencia en la gestión pública. Y yo me encargaré de conseguir recursos, de llegar al Congreso de la República con la bendición de Dios y de la población ayacuchana, para conseguir mayores recursos y hacer realidad y hacer una modificación y modernización del transporte de la ciudad, del transporte carretero, porque todas estas ayudan y coadyuvan ¿a qué? A que el turismo nacional e internacional vaya con mayor frecuencia a Ayacucho. Bueno, Perú Posible en su plan de gobierno menciona al transporte ferroviario. Correcto. Como eje de transporte. Por eso mismo es que nosotros estamos planteando que la línea ferroviaria que una Huancayo, Ayacucho, San Francisco, Echarate, Cusco sea una realidad. Pero además hay un proyecto denominado el tema de la comunidad de las regiones de los Andes. Estas 5 regiones, estamos hablando de Lima, Huancayo, Ayacucho, Apurímac, Cusco y Huancavelica, tienen que estar unidos por una línea ferroviaria, la misma que llevaría al desarrollo de la región, macrorregión Ayacucho. Vamos a continuar con Johnny Pardavé, número 7, por el partido político Orden. Lo escuchamos para seguir profundizando. Usted habló de 7 iniciativas, ¿no? Como el número que lo representa. Autoridad Única de Transporte en Lima, en este caso de la capital, transporte en zonas marginadas, fiscalización del transporte por especialistas, la mejora del nivel de seguridad vial, en fin, y la contaminación ambiental, también lo mencionó. Ahora, para llevarlo a cabo se necesitaría un presupuesto que esté a la par de todo lo que ha mencionado, ¿no? ¿Qué presupuesto se necesita? Sí, muy bien. Primero, para poder entender que en Lima tenemos y conocemos todos los limeños, quienes habitamos a diario, los problemas del transporte, como el caos, la congestión, la contaminación, la inseguridad, etcétera. Lo que nosotros proponemos es que está enmarcado dentro de una política de Estado en materia de transporte y no política de gestión. Por eso se menciona el retraso que tiene el transporte en nuestro país. Obedece a que las políticas de Estado no se han dado en los últimos, yo diría, 50 años. ¿Por qué nadie se pone de acuerdo con la Autoridad Única del Transporte? Muchos especialistas de distintas ONG, AMBAR, por ejemplo, o de Transitemos, hablan de esta Autoridad Única, ¿no? ¿Por qué no podemos unificar finalmente a las autoridades? ¿Qué pasa? ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que ahora hay un consenso, debido a los problemas que se han suscitado y que siempre suscitan en el transporte, es que es inminente la creación de una autoridad única, pero tiene que tener una característica de autónoma. Tiene que tener autonomía en cuanto a su gestión, autonomía en cuanto a su presupuesto y autonomía en cuanto a sus funciones. Por eso, uno de los grandes problemas es justamente la falta de especialistas. Hay un dicho que dice, ¿no? Los funcionarios de escritorio no conocen territorio.
Quien les habla es un ingeniero de transportes que ha estudiado, se ha capacitado y sobre todo ha vivido en el sector, desde que es cobrador, inspector, supervisor y ahora representando a una consultoría y empresa de transporte. ¿Por qué no se fortalece este sistema integrado de transportes que podría ser el metropolitano, el metro, ¿verdad? Las líneas de metro y también el corredor azul? Y hay otros corredores que han sido olvidados, por ejemplo la Avenida Brasil, etcétera. Justamente en la propuesta que nosotros planteamos de acceso y la reducción del tiempo de viaje está enmarcado a proponer sistemas de transporte masivo, pero que sean orientados sobre un sistema integral. Lo que se hace aquí es según el tiempo de la gestión. Se plantean unos corredores complementarios que no se acaban, no se terminan y dejan para la siguiente gestión para que puedan tener problemas. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, ya hemos escuchado a nuestros entrevistados, candidatos al Congreso de la República. Nos quedan preguntas, ¿cómo vamos a sacar a todas las combis? Que en verdad las combis y los cústers, estamos viendo a cada rato noticias de accidentes que se han podido evitar, ¿verdad? ¿Cómo es posible que esté manejando un conductor borracho, un conductor que ha recibido muchas multas? Bien, vamos a seguir hablando de esto tras la pausa. Quédese con nosotros en TV Perú. Nuestro cine, las mejores películas de Iberoamérica. El viernes, Manuel ama el deporte del fútbol y tiene un sueño, llegar a ser el mejor guardameta. Señor. Usted no me vaya a perder el estudio por andar jugando por ahí fútbol. Su pelota nueva cae en un campo minado. El conflicto armado empieza a perturbar la vida de los habitantes. Los colores de la montaña. E inmediatamente después, nuestra franja cultural peruana. Nuestro cine, por TV Perú, en películas, mucho más que ver. Mira, ¿qué? ¿Este no es tu ex del cole? ¿Qué hace acá? Está igual. Ahora vengo. ¿Cuánto tiempo, bombón? Ojalá las manchas de tu vida desaparecieran tan fácilmente como las de tu ropa. Opal Ultra 2 en 1 remueve las manchas más difíciles, combinando en un solo producto el poder del detergente y el quitamanchas. Con Opal Ultra 2 en 1, ríete de las manchas. Ahora pídelo a 4 soles 40 y 3 soles 30. ¿Qué es para ti 50% menos calorías? Es echarle mayonesa a la ensalada toda la semana. Es mayonesita en la entrada y el segundo. Es premiarlos con algo rico más seguido. Mayonesa light a la cena, porque 50% menos calorías son más oportunidades para disfrutar del rico sabor de casa. Chicos, coman su comida. Coman su comida. Coman su comida. Coman su No comida. les repitas como disco rayado. Alégrales el almuerzo con frutísimos de Negrita. El delicioso sabor que prefieren, porque tiene pulpa de fruta y stevia. Frutísimos de Negrita, es natural que te guste. Hey, ¿ustedes qué comen, ah? Tus hijos tendrán energía para rato con Avalli y nuestra selección también. Los únicos fideos con 10 vitaminas y minerales, los más fortalecidos del Perú. La Avalli, los fideos oficiales de la selección. Eres madrugadora, eres esposa, eres madre, romántica, eres atrevida, eres una y eres todas al mismo tiempo.
Para ti llega Ali, una plataforma digital disponible en todo momento, donde encontrarás desde una receta maravillosa, un consejo para tu hogar, hasta cómo verte bien después de un día agotador. Encuentra esto y más en Diariamente Ali. Hola, soy Ali. ¿En qué te puedo ayudar hoy? Mira, ¿qué? ¿Este no es tu ex del cole? ¿Qué hace acá? Está igual. Ahora vengo. ¿Cuánto tiempo, bombón? Ojalá las manchas de tu vida desaparecieran tan fácilmente como las de tu ropa. Opal Ultra 2 en 1 remueve las manchas más difíciles, combinando en un solo producto el poder del detergente y el quitamanchas. Con Opal Ultra 2 en 1, ríete de las manchas. Prueba también el nuevo Opal Ultra 2 en 1 líquido. Deben de realizarse en nuestro sistema de transporte, muchísimos de seguro. Vamos a conversar con 4 invitados, candidatos al Congreso de la República. Los presento a continuación. Miguel González, número 27 por la Alianza Popular. Víctor Gutiérrez, número 24 por el Partido Humanista Peruano. Carlos Herrera, candidato con el número 6 por Acción Popular. Y Martín Morales, número 1 por la región Callao, del Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad. Bienvenidos todos a este espacio que busca impulsar un voto informado, un voto responsable. Empezamos con Miguel González, número 27 de Alianza Popular, ¿no? ¿Cómo mejoramos nuestro sistema de transporte caótico? Sí, efectivamente, hablar del tema de transporte es hablar de un tema muy complejo, porque aparte que se ve el tema del transporte en sí, se tiene que ir de la mano con la seguridad vial. Efectivamente, en Lima existe un caos en el transporte debido a que no hay una verdadera reforma del transporte. Se habla de un sistema integrado del transporte. ¿Qué entendemos por integración o por integrado? Justamente se refiere a que tanto Lima y Callao se junten y hagan un sistema integrado. Autoridad única, dice usted. Claro, se puede denominar una autoridad única. ¿Por qué? Porque no podemos aislar de Lima con el Callao. El Lima y el Callao son 2 ciudades conurbas que están unidas entre sí por avenidas principales. No podemos realizar licitaciones públicas urbanas, sino tenemos que realizar licitaciones públicas interurbanas. Y una de las propuestas es justamente defender los derechos de todos los transportistas, llámese transporte urbano, interurbano, taxistas y mototaxistas. En el tema del taxista hay una propuesta que ha elaborado el presidente García, en la cual establece que van a tener seguro de salud y jubilación. Es una propuesta que está en el plan de gobierno y va a funcionar con el combustible, con el impuesto selectivo al consumo. Es decir, que el conductor, cuando vaya a realizar o va a echar el combustible a su vehículo, 100 soles supongamos, 50 soles están destinados para los impuestos, ¿de acuerdo? De los 50 soles se va a destinar para 2 fondos, lo estamos tomando como un ejemplo referencial. Primero, para un fondo de salud y segundo, para un fondo de jubilación. De tal forma de que cada conductor que sea empadronado y se le va a entregar como una tarjeta bonus, va a ir a echar el combustible y automáticamente, en vez de que el del grifo pague el impuesto al Estado peruano, va a realizar a los 2 fondos, al sistema de salud para que los conductores tengan salud y al final su jubilación. Muchísimas Así de igual gracias. manera van a ser todos los mototaxistas de igual manera. Perfecto. Luego vamos a seguir conversando, no se preocupe. Vamos a presentar a Víctor Gutiérrez, número 24 por el Partido Humanista Peruano. ¿Qué necesitamos en este sector, ¿no? Un sistema integrado de transporte, nos ha dicho Miguel González y nos han dicho otros candidatos en los primeros bloques. ¿Cuáles son sus propuestas? Un saludo cordial al pueblo peruano. Saludo a Víctor Raúl Gutiérrez Cuentas. En cuanto al transporte en Lima, es interconectar a todos los asentamientos humanos, a todos los que viven cono norte y cono sur, teleféricamente. Inclusive las escalinatas eléctricas es otra opción, a donde no habría prácticamente estos problemas de los que todos los días vivimos. Nos referimos a los embotellamientos, a este problema del, perdón si me... Sí, congestión vehicular. La congestión vehicular. ¿Qué propuestas tiene usted para
para acabar con las combis y tener unos autobuses de calidad, porque claro, no tenemos un sistema de calidad. Claro, hablando de calidad, muchos hablan, pero de calidad humana y de calidad en cuanto al transporte nos falta bastante. Pienso de que en Lima es un lugar bastante... inclusive el parque automotor está con vehículos muy antiguos, ¿no? Exactamente, que contaminan y que se están cayendo a pedazos. Sí, justamente. Son los que chocan luego. Así es. Entonces, hablando de la continuación de la línea férrea de Ate, Vitarte y conectar con Callao, ¿no? Es otra propuesta de que hay que continuar. Lima se merece. Y el otro asunto de una línea férrea subterránea de Ancón a Vía El Salvador. Es otra solución que el Partido Humanista tiene para poder dar solución a estos problemas de transporte en Lima, Perú. Muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar con Carlos Herrera Descalzi, número 6, por Acción Popular. Ya he escuchado a nuestros candidatos. ¿A lo mejor tiene alguna semejanza, alguna iniciativa que usted tenga o no? No, básicamente yo creo que un tema como el transporte, que es un tema muy amplio, tiene que tener un enfoque igual de amplio. Hay que distinguir que hay transporte terrestre, aéreo, lacustre, fluvial, marítimo. Todo es parte del transporte, que tienen características distintas, lo que sería un transporte local, un transporte interurbano, o sea, uno urbano, uno interurbano o uno de carácter nacional. Todos tienen sus propios problemas. Entonces el Perú tiene problemas en temas de aviación, tiene problemas en temas de carreteras, tiene problemas en transporte local. Por otro lado, hay características que son propias del Perú. El Perú es un país que tiene una geografía difícil. Tiene una franja estrecha que es la costa, otra zona plana con unos suelos poco estables que es la selva, y en medio las cordilleras andinas con unas enormes pendientes donde los desarrollos para ir de un sitio a otro obligan a aumentar muchísimo las distancias, incluso con la cantidad de curvas, etcétera. Hay que tener en cuenta nuestra geografía, por supuesto. Ese es un tema básico. Ahora, estudios sobre los temas, las características del transporte local de Lima, que es lo que he escuchado y que seguramente se va a repetir en otras ciudades. Cuando uno viaja por el Perú se da cuenta que el transporte cada vez es más difícil y que son otras ciudades donde antes normalmente el tiempo de transporte era relativamente corto y hoy es largo. Hay parámetros sobre los cuales esto se mide sobre el tiempo de transporte, se mide sobre las emisiones de gases y el impacto ambiental negativo que hacen, se mide sobre los consumos excesivos de combustible y se mide incluso sobre el número de accidentes. En alguno de esos reportes... Y la no renovación del parque automotor. La antigüedad del parque automotor, ¿no es cierto? Entonces uno se pregunta cuáles son las características. Las soluciones han sido identificadas, las propuestas estas de los corredores viales, los accesos a los corredores viales, la integración del sistema. Se nos ha acabado el tiempo, hemos dejado un poco el contexto, vamos a seguir tras la pausa. Nos toca conversar con otro invitado, con Martín Morales, número 1 por la región Callao del Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad. Nosotros hablamos a veces de transporte público, pero deberíamos hablar de transporte urbano, en realidad público no es. Y luego habría que atacar la informalidad, ¿no?, de nuestros transportistas. Efectivamente, nosotros en el Callao en particular, la característica del transporte urbano va más allá incluso porque involucra el tema portuario y el tema, ¿no?, del tráfico aéreo. Por tanto, efectivamente, la mirada tiene que ser bastante más amplia y nosotros en el Frente Amplio consideramos que es necesario precisar el contexto en el que se está dando esa problemática. En el Callao en particular, que es donde yo candidateo, consideramos que el caos en el transporte, para precisar de repente solo el aspecto del transporte urbano, de transporte público, es una expresión más de los altos niveles de corrupción que han copado a las instituciones públicas. No tendría por qué ser distinto, ¿no es cierto?, el transporte, siendo que es un eje importante del tema de gestión. Ahora, así las cosas, nosotros consideramos que el tema, para el Callao en particular, del tema marítimo, es un tema que nos toca recuperar
en términos de gestión, en tema del cabotaje marítimo, por ejemplo. Y nosotros hemos estado reunidos, por ejemplo, con la gente de Fentenapu el día de ayer y nos manifiestan que efectivamente después de una lucha larga desde el punto de vista judicial, ellos han logrado a nivel de Tribunal Constitucional no iniciar el juicio por la recuperación en vista de este contrato que se generó de manera oscura en el pasado gobierno aprista, no en contubernio con Chimpún Callao. Entonces nosotros consideramos que el tema de la problemática del transporte en el Callao involucra el tema marítimo, el tema aéreo, el tema del transporte público, ¿no es cierto? Y ese tema que en el fondo resulta de repente para el contexto de Lima un poco distante, pero es absolutamente clave y estratégico para el país, que es el puerto del Callao. Bien, muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y luego regresamos con más aquí en Elecciones 2016, propuestas legislativas. Quédese con nosotros en TV Perú. Ya volvemos. Este fin de semana será criollo, junto a Bartola y grandes exponentes de nuestra música. Un programa para celebrar, con una y mil voces. Este sábado desde el mediodía, solo por TV Perú. Mucho más que ver. Escoger un vestido toma tiempo, pero blanquearte los dientes es instantáneo. Presentando la nueva Colgate Luminous White Instant. Su fórmula exclusiva contiene brillantadores ópticos que se activan al cepillarte, para una sonrisa visiblemente más blanca al instante. Así estarás lista para tu cita en un instante. Nueva Colgate Luminous White Instant. Colgate, la marca número 1 recomendada por odontólogos. Prepárense todos, colisas, franceses, chaplas y baguettes, porque ha llegado un sabor delicioso, insuperable. Nueva Manti Plus, una Manti diferente, con un toque de sal, más cremosa y además con un plus de leche. La combinación perfecta. Nueva Manti Plus, sorpréndete al probarla. Chicos, coman su comida. Coman su comida. Coman su comida. Coman su No comida. les repitas como disco rayado. Alégrales el almuerzo con frutísimos de Negrita. El delicioso sabor que prefieren, porque tiene pulpa de fruta y stevia. Frutísimos de Negrita. Es natural que te guste. ¿Qué es para ti 50% menos calorías? Es echarle mayonesa a la ensalada toda la semana. Es mayonesita en la entrada y el segundo. Es premiarlos con algo rico más seguido. Mayonesa light a la cena, porque 50% menos calorías son más oportunidades para disfrutar del rico sabor de casa. Lavar con Bolívar es una decisión inteligente. Con otros detergentes tienes que lavar una, 2 y hasta 3 veces para sacar la suciedad. En cambio, con detergente Bolívar, sacas la suciedad a la primera. Lo barato sale caro, por eso elige Bolívar y haz que tu día brille. Llévatelo a 4 y 5 soles. Cocinero presenta la diferencia entre frito y bien frito. Solo con Cocinero. No se quema, no se evapora y es clarito. Frituras perfectas, crocantes por fuera y jugosas por dentro. Tu aliado experto en frituras. Buenazo, ma. Cocinero. Vamos, tú puedes. No puedo, papá. Vamos, Arturo, tú puedes. Los
Los valientes se merecen un premio. Por eso merecen Gelatina Negrita, la más rica y con 6 deliciosos sabores. Solo Gelatina Negrita sabe a premio. Cocinero presenta papas listas para freír. Sin lavar, pelar ni picar. Quedan doraditas y más ricas. Encuéntralas en supermercados. Y en el transporte en nuestro país se ha convertido en un tema prioritario, ¿no? Además, según diversas encuestas, por ejemplo, un sondeo en su momento de Ipsos arrojó que para el 42% de los limeños aquí en la capital el transporte está entre los 3 principales problemas, grandes problemas de la ciudad. Estamos conversando hoy con 4 candidatos al Congreso de la República, quienes nos están planteando diversas iniciativas. Ahora queremos escuchar la argumentación de estas iniciativas, cómo lo llevarían a cabo. Miguel González, candidato con el número 27 por la Alianza Popular. Usted nos ha dicho que el transporte debe ir de la mano con el tema de seguridad vial. Así es, efectivamente. Por supuesto. No hay un sistema integrado, a lo mejor apunta por una autoridad única, ¿verdad? Y también nos habló de defender los derechos de los transportistas. Bueno, también hay que defender los derechos de los usuarios, ¿verdad? Por supuesto. La calidad del servicio es ínfima. Así es. Efectivamente, como le dije en un comienzo, hablar del transporte es hablar de un tema muy complejo, donde tienes que defender los derechos del transportista y también los derechos del usuario. Porque no se puede permitir, por ejemplo, de que el usuario tenga que pagar 3 pasajes. O sea, dicen una reforma de transporte, como lo que está haciendo Lima. No es una verdadera reforma de transporte porque no tiene estudios técnicos, no tiene un estudio de viabilidad, no tiene un estudio de impacto social. No, yo creo que hay estudios hay, pero la manera de implementarlo, ese es el gran problema. No hay paraderos. Al no haber paraderos no hay estudio. Al no haber terminales no hay estudio. Al no haber estudios de oferta y demanda no hay estudio. Porque vean ustedes a diario cómo los pasajeros están abarrotados en las esquinas como siempre y están esperando un bus. ¿Esa es una verdadera reforma del transporte? No. La verdadera reforma del transporte debe ser unido, como dijo acá el amigo, de ciudad a ciudad, de polo a polo. Claro, pero se necesitan varios corredores para eso, ¿no? Por ejemplo, el corredor de la avenida Javier Prado sigue con combis, con coasters que están cayendo además a pedazos. Ustedes están viendo. Nadie fiscaliza. Efectivamente. Los inspectores de Lima, ¿qué están haciendo? No están haciendo ¿Qué propone en ese sentido? En ese sentido, una verdadera reforma del transporte. Ya lo anunció el señor Quispe Candia. Se necesita 10.000 millones de soles para hacer una verdadera reforma del transporte. Creo que dijo además. Dólares, 10.000 millones de dólares. Para hacer una verdadera reforma del transporte. Y para eso se requiere el apoyo ¿de quién? Del gobierno central. Nosotros, si Dios lo permite, y Miguel González sale elegido congresista de la República, las puertas del despacho del Congreso estarán abiertas para todos los transportistas, en todo el sistema del transporte. Claro, pero hay que formalizar a los transportistas. Por eso le digo, hay que formalizarlos, hay que ayudar a formalizarlos. O sea, si bien es cierto, el alcalde del Callao, muchas empresas de transporte, ¿verdad? De transporte urbano, que la verdad es que tenemos a choferes que trabajan 15 horas diarias sin ningún beneficio. Hay que fiscalizarlos. El alcalde del Callao con el alcalde de Lima son 2 alcaldes exitosos. Han salido reelegidos 4 veces, 5 veces, y el alcalde de Lima también ha salido reelegido 3 veces. Lo que faltan son técnicos, son funcionarios que deben de funcionar en el tema de transporte. Lo dijo hace un buen rato también un ingeniero de transporte. Se requiere profesionales en la materia. Muchas gracias. Estamos de más. O sea, yo creo. Velar por los intereses de todos los peruanos y peruanas antes que por los intereses propios, porque usted tiene toda la razón. Hay un tema de fondo. Claro, el tema de fondo de los usuarios. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con Víctor Gutiérrez, candidato número 24 por el Partido Humanista Peruano. Habló de teleféricos, de escaleras eléctricas, de interconectar los distintos asentamientos humanos, tanto del cono norte como del cono sur, y también se mencionó el tema de la antigüedad del parque automotor, ¿no? Lo escuchamos. Bien, me permito también hablar en cuanto al transporte en la selva. Creo que es muy importante celebrar convenios el Estado con la empresa privada, usando todos los medios
botes, o los barcos fluviales, que en estos momentos creo que hace mucha falta en nuestra capital, la ciudad de Lima, que lleguen todos los productos, y solamente a falta del transporte no llegan como debería de llegar, como esperamos todos los capitalinos y toda la ciudadanía de la costa. Es más, en cuanto al transporte en la sierra, yo me acuerdo cuando mis ojos veían, porque la ceguera que tengo es a consecuencia de un accidente. Entonces, aquellos tiempos, me acuerdo en la ciudad del Cusco, por ejemplo, han sido paralizados la línea férrea de Arequipa a la ciudad del Cusco, casi en su totalidad, y ha afectado bastante en el aspecto turístico y como también el comercio. Los trenes que iban de Juliaca, Arequipa, Cusco, viceversa, han sido paralizados. En la actualidad, con las justas, tenemos un tren por semana. Entonces yo creo de que se tiene que poner al servicio esos trenes locales, y de Arequipa a Cusco, repito, tiene que estar una vez más y otra vez al servicio, porque el pueblo peruano en estos momentos carece de trabajo. No hay trabajo para esa zona de los pobladores. Entonces creo que el tren es muy importante, de la sierra a la costa, donde no solamente va a traer comercio, también se reactivaría el turismo. Muy bien, muchísimas gracias. Ya hemos terminado. Continuamos con Carlos Herrera, número 6 por Acción Popular. Lo escuchamos. Hablamos del contexto en el bloque anterior, ¿no? Ahora queremos escuchar propuestas más concretas. Tenemos rutas que no son fiscalizadas adecuadamente, no existe esta autoridad única que muchos técnicos exigen, hay caos en las distintas estaciones del metropolitano. Si bien aliviana la congestión vehicular, deberíamos tener muchas más líneas, ¿verdad? Como el metropolitano, y un sistema verdaderamente integrado. Cierto, ¿ya? Pero yo lo enfoco en la función de congresista. La primera línea de mi propuesta tiene que ver con los servicios públicos. En mi opinión, los servicios públicos tienen que mirar al usuario. El usuario es el fundamento de los servicios públicos y las empresas viven de él y trabajan para él. Uno de esos servicios es el transporte. En el Congreso lo que se dan son leyes. Las leyes son expresiones de la política, son los grandes lineamientos bajo los cuales se desenvuelven los acontecimientos. Y lo que hay que hacer... Supuestamente las leyes son para el pueblo, ¿no? Para todos nosotros. Son pero para muchas todos. veces también responden a intereses particulares, y eso es lo que no queremos. Claro, o sea, por eso le dije que el centro es el usuario. Cuando hablamos del usuario, el usuario somos todos. Es decir, las leyes están hechas en favor del usuario, deben hacerse en función del usuario, deben hacerse en función de que los sistemas mejoren. Las empresas, a través de ellos, a través de los usuarios, tienen la oportunidad de vivir. Entonces, lo que uno tiene que establecer son condiciones de equilibrio que permitan hacer las cosas. En cuanto al transporte, difícil decirlo en 2 minutos, pero estudios hay. Exactamente. Lo que falta son realmente dar las condiciones para romper una barrera que hay. Acción Popular apuesta por un transporte público, porque apuesta por un transporte público, limpio, eficiente, seguro y rápido. Ahora, ¿de qué manera? Hay formas. La clave para esto está en el financiamiento. Exacto. Entonces, ¿cuándo son posibles los procesos? Si, por ejemplo, tengo un parque y ese parque me consume una determinada cantidad de combustible porque son vehículos desgastados y además antiguos. Y no solamente eso, sino tiene emisiones dañinas. Si ese parque hipotéticamente se renueva por otro que va a consumir menos, entonces ese segundo parque va a tener ahorros. Los ahorros son los que permiten instalar el nuevo parque. Entonces hay que dar las reglas de juego para que eso pueda ocurrir, pero la viabilidad es una viabilidad económica. Uno no puede poner un sistema de transporte cuyo costo sea impagable para el usuario. Entonces tiene que poner un costo que sea pagable y que los ahorros de la mejora sean los que permiten la renovación de las flotas o la construcción de las vías. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con Martín Morales, número 1 por la región Callao, por el partido Frente Amplio.
por justicia, vida y libertad. ¿Y usted apuesta por la autoridad única? Porque claro, muchas veces se dan unos permisos en Lima, en el Callao, al final esto es un pandemonio y hemos tenido programas, pero hasta para cansarnos hablando de ese tema. Efectivamente, lo que mencionas es absolutamente cierto. Y esa contradicción que existe es una expresión más de esto que generó esta regionalización hecha, ¿no?, de manera desarticulada por el gobierno de Toledo, y tiene que ver justamente con que cada región, cada municipio se ha convertido en un pequeño feudo donde se generan y se autorizan licencias. En el Callao, por ejemplo, se han autorizado 158 licencias para transporte público, ¿no?, muchas de las cuales interfieren contra los proyectos de Lima, ¿sí? Y existe un conflicto entre autoridades que miden fuerzas y están en función a sus intereses políticos más que en función al servicio. En el Callao, por ejemplo, se origina Orión. Juntos todos han asesinado a más gente que Sendero Luminoso, ¿no es cierto? Entonces nosotros creemos que esta expresión es una expresión que refuerza un poco el planteamiento del Frente Amplio en términos de empezar a pensar el país reconociendo el transporte como un eje estratégico de desarrollo del país, ¿no es cierto? Y por eso nosotros planteamos... Desarrollo social, además de económico. Naturalmente, por tanto es estratégico para todo el país, ¿no es cierto? Por eso nosotros planteamos el Centro Nacional de Planificación, donde el tema transporte es un tema clave que tiene que pensarse a nivel central, naturalmente con participación municipal y participación regional y todos los entes que ya han puesto proyectos y cifras sobre la mesa, pero que tiene que articularse con una visión de país. Involucra el tema marítimo, el tema aeroportuario, el tema que tiene que ver con la carga y el tema ferroviario, ¿no es cierto?, que es un tema que se ha marginado, porque es cierto, pues hay que reconocer que hay lobbies del transporte que presionan para que no se aprueben o se posterguen determinadas leyes que afectan su negocio en particular. Claro, y en el caso del transporte público hay muchas empresas cascarón, o sea, se está viviendo la informalidad, ¿no?, desde hace ya muchos años en cuanto al transporte urbano. Así es. Efectivamente, has mencionado lo que es absolutamente cierto, ¿no? Hay empresas que están basadas básicamente en el derecho de tener la inscripción y en agrupar independientes para conformar una gran línea de transporte. Habría que hablar, sí, también de los taxistas, ¿no? Bueno, no tenemos más tiempo, pero agradecemos todas las propuestas, agradecemos que hayan aceptado la invitación. Las puertas de este programa están abiertas para las distintas agrupaciones políticas, para todas en verdad. Y queremos también dar la página web del Jurado Nacional de Elecciones, www.jne.gov.pe, para que usted pueda conocer a profundidad a su candidato. Ya lo sabe, www.jne.gov.be en la sección Voto Informado. Muchísimas gracias, nos reencontramos la próxima semana, el día lunes. Chao, buen fin de semana.